Bienvenidos a una nueva cápsula de Observa JEP. En esta oportunidad les vamos a contar los títulos de responsabilidad que imputó la JEP a los comparecientes del caso 01 que están contempladas en el auto 019 del 2021. ¿De qué manera se deben reconocer responsables a los exmiembros del secretariado de las FARC por los hechos y conductas determinadas en el auto 019 del 2021? La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas, después de recibir los informes, escuchar las versiones de los comparecientes y realizar una ardua labor de contraste y verificación de todo el material probatorio del caso 01, profirió el auto 019 del 2021. En este auto se determinaron los hechos y conductas del caso 01 y se individualizó la responsabilidad de los antiguos miembros del secretariado de las FARC. También, la Sala determinó que los exmiembros del secretariado debían responder como coautores inmediatos y por responsabilidad de mando por los crímenes determinados en dicho auto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas dos formas de atribución de responsabilidad no se aplicaron de forma indistinta a todos los crímenes y conductas que evaluó la Sala en este auto, sino que por el contrario fueron aplicadas caso a caso según el accionar de cada uno de los antiguos miembros del secretariado de las FARC y de las circunstancias de tiempo, modo y lugar y los elementos contextuales en relación con determinadas conductas. En este video exploraremos estas dos modalidades de responsabilidad. Antes de hablar del concepto de la coautoría mediata, es importante tener en cuenta los conceptos de autoría y autoría mediata. La Sala de Reconocimiento mencionó de entrada que la primera modalidad de comisión que los comparecientes puedan reconocer es la autoría, la cual está definida por el Código Penal como quien realiza la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como un instrumento. Ahora bien, en el caso de combatientes de grupos como las FARC, la principal modalidad de responsabilidad de sus comandantes es la autoría mediata a través de aparatos organizados de poder. En esta, la persona que comete el hecho delictivo lo hace por dominio de otra persona sobre la que ejerce control sin que esto implique que esta última persona que está siendo utilizada por el otro quede exenta de responsabilidad, a diferencia de la autoría mediata simple, donde el ejecutor de la conducta, que es el instrumento, no responde por el acto, sino que responde el autor mediato, es decir, quien instrumentalizó a la otra persona para cometer el crimen. Para que se configure la autoría mediata por aparatos organizados de poder, se requieren una serie de elementos probatorios específicos que establecen el auto 019 del 2021. En particular, se debe acreditar, primero, la existencia de la organización armada como organización jerarquizada con vocación de permanencia en el tiempo y su carácter ilegal. Segundo, que el autor mediato tenía el poder de mando o el dominio de la organización. Y tercero, que los autores eran reemplazables y estaban dispuestos a cometer los hechos. De esta manera, una vez el autor mediato expresa su voluntad de cometer determinado acto, la organización cumple con sus objetivos y se configuran los anteriores elementos. Es posible afirmar que el autor mediato tuvo dominio sobre los hechos cometidos. La Corte Suprema de Justicia ha considerado que los comandantes de los grupos armados ilegales que no participan en la ejecución material del delito son autores mediatos de los crímenes cometidos por sus subordinados debido al control o influencia que tuvieron sobre la organización criminal y la certeza que esto les brinda sobre el cumplimiento de sus órdenes. Estableció qué es la autoría mediata por aparato organizado. Para efectos de entender el auto 019 de 2021, se puede establecer qué es la autoría mediata. Esta figura es una modalidad de autoría en la cual el hecho criminal se realiza entre varias personas, lo que sucede cuando, por ejemplo, el hecho es llevado a cabo de manera organizada por un grupo de personas. Esta figura ha sido utilizada, entre otros, por tribunales como Justicia y Paz. En Justicia y Paz se determinó que los comandantes paramilitares eran coautores mediatos de los delitos cometidos por estos grupos, siempre que la intención de cometer el crimen fuera compartida con otros comandantes. Para que se configure la coautoría se requiere, primero, que los coautores estén de acuerdo con un plan único. Segundo, estos deben planear el hecho. Tercero, estos deciden la perpetración del delito o hecho criminal. Cuarto, cada coautor haga parte de un colectivo o un propósito definido. Y quinto, además, que la coautoría requiere que el acto realizado por el coautor sea esencial o fundamental para la concreción de un plan común, por lo que se requiere probar que si no se realiza dicho aporte, el plan no se pueda llevarse a cabo. Ahora es importante tener en cuenta que la contribución de cada coautor debe darse en la fase ejecutiva y no solamente en la fase de planeación.
A la luz del derecho penal internacional, la figura de la coautoría inmediata no es usada en el Estatuto de Roma, pero este estatuto sí reconoce la responsabilidad individual cuando una persona ejecuta o comete un crimen con otra persona. De esta forma, la coautoría para la CPI se basa en el control sobre el crimen bajo tres elementos. Primero, la existencia de un plan común entre dos o más personas. Segundo, una contribución esencial de cada coautor. Y tercero, la intención de cada coautor de cometer el crimen, incluyendo los propósitos o motivos especiales del tipo de crimen en que se esté inmerso. En el caso del secretariado de las FARC, la Sala determinó que los elementos de la coautoría inmediata se configuraron, pues estos emitieron órdenes nacionales cuya implementación fue coordinada a través de las unidades militares que supervisaban directamente como coordinadores o comandantes. Así, la Sala concluyó que se configuraron todos los elementos de la coautoría inmediata en la comisión de delitos como el secuestro y teniendo en cuenta las condiciones de cautiverio en las que las personas privadas de su libertad se encontraban. Ahora bien, en segundo lugar, la Sala de Reconocimiento estableció que la segunda modalidad bajo la cual los comparecientes deben reconocer responsabilidad para obtener los tratamientos especiales propios de la JEP es la responsabilidad de mando. Esta es una figura propia del derecho penal internacional. La responsabilidad de mando parte de la base de que todo superior, bajo ciertas condiciones, tiene la obligación jurídica de adoptar todas las medidas razonables a su disposición para prevenir, reprimir y someter ante las autoridades competentes la comisión de crímenes internacionales por parte de sus subordinados. En otras palabras, en determinadas ocasiones los superiores responden es por los actos de su subordinado. Este precisamente es el otro tipo de responsabilidad por el que la JEP consideró que los miembros del secretariado de las FARC debían responder en el caso 01. Para que un comandante de las extintas FARC sea responsable por los crímenes cometidos por sus subalternos, se debe cumplir con los requisitos que estableció el artículo 67 de la Ley Estatutaria de la JEP. En primer lugar, se debe probar que el superior tenía un control efectivo sobre sus subordinados que cometieron los crímenes. Esto quiere decir que el superior debía tener la posibilidad real de haber ejercido un control sobre sus subalternos en relación con la conducta delictiva. Esto es que el superior debía tener capacidad de emitir órdenes, de asegurar su cumplimiento, de asegurar la posibilidad de realizar modificaciones en la estructura de mando, entre otras. En segundo lugar, se debe demostrar que el superior tenía conocimiento o debía tener conocimiento de las acciones criminales de sus subordinados. La ley estatutaria de la JEP se basa en el conocimiento o información que exista a disposición antes, durante y después de la realización de la conducta, es decir, no contiene el mismo lenguaje del artículo 28 del Estatuto de Roma. A pesar de lo anterior, la Corte Constitucional ha establecido que no existen diferencias sustanciales entre la ley estatutaria de la JEP y el Estatuto de Roma en lo relativo a la responsabilidad penal por omisión y que por tanto estos elementos también se satisfacen cuando el superior hubiera debido saber que sus subordinados estaban cometiendo crimen. En tercer lugar, es necesario comprobar que el superior no adoptó las medidas para prevenir, reprimir o sancionar a sus subordinados que cometieron los crímenes. En el marco de los hechos y conductas examinadas en el caso 01, la Sala de Reconocimiento estableció que los miembros del secretariado de las extintas FARC primero tenían control efectivo sobre sus subalternos que cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad, precisamente porque las FARC tenían una organización y estructura de tipo militar y así los miembros del secretariado estaban siempre enterados de su accionar y tenían la potestad de reemplazar o sancionar a sus miembros. Segundo, sobre el conocimiento de la comisión de los crímenes, la Sala determinó que los comparecientes efectivamente contaron con los elementos de juicio que les permitían saber que aquellos se estaban cometiendo en contra de los cautivos. Y finalmente, sobre el último requisito necesario para poder hablar de la responsabilidad de mando, la Sala determinó que en el caso de los miembros del secretariado de las FARC, no existía o no existe evidencia alguna que demostrara que los miembros del secretariado hubieran sancionado a sus subalternos por el trato negligente e inhumano que habían dado a los cautivos, ni tampoco que se tomaran medidas para prevenir los crímenes. Por lo anterior, la Sala decidió que los exmiembros del secretariado de las FARC también debían responder bajo la figura de responsabilidad de mando. Por un lado, la coautoría mediata por aparatos organizados de poder
hace referencia principalmente a las situaciones en las que, a pesar de que los superiores no son quienes ejecutan determinada conducta, en el marco de una organización son los que emiten una orden para que ésta se materialice. De esta forma, la organización ilegal es el medio para cumplir con su voluntad criminal. Por su parte, la responsabilidad de mando es una forma de responsabilidad por omisión, es decir, que esta se configura cuando el superior no toma las medidas pertinentes para evitar la comisión del acto delictivo por parte de sus subordinados. Así, mientras que en la coautoría mediata el superior da una orden a sus subordinados, en la responsabilidad de mando el superior es quien omite tomar las medidas necesarias para que determinadas conductas no sean cometidas por sus subordinados. Aunque en ambos casos la responsabilidad recae sobre el superior, esto no quiere decir que los subordinados no respondan por sus acciones. Precisamente, la novedad de estas figuras es que permite imputar responsabilidad a los superiores, además de a los subordinados, incluso cuando los superiores no hubieran ejecutado materialmente el hecho delictivo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en el caso de la coautoría mediata, la responsabilidad recae sobre todos los superiores que hubieran participado en la concreción del plan que ejecutaron sus subordinados, es decir, todos los coautores. Recuerden que pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como @observajep. También, si quieren o están interesados en conocer más de nuestros productos, pueden consultar nuestra página web www.observajep.com. Si quieren seguir viendo nuestro contenido digital, en nuestro canal de YouTube tenemos todo el contenido y todos los videos que hemos preparado para ustedes.